Al episodio número 19 de su mentoría de desequilibrios y equilibrios aquí en el canal de YouTube. Nuevamente me encuentro con el gráfico desnudo. Voy a volver a trazar el nivel que generó en su momento el cambio en el estado de entrega y quiero hacer hincapié en el desarrollo de la vela diaria anterior. Como les había mencionado, el uso de la matriz PD-Array a un rango de una vela diaria clave, no a cualquier vela diaria, porque pues esto en Instagram o en YouTube seguramente es muy común que se escuche que puedes trazar la matriz PD-Array a cualquier rango. Sí, trázaselo al día anterior siempre, toda la vida, ¿verdad? Y al final, ¿cuáles son los resultados? Que las órdenes no se activan, que el precio no llega a tu área y un largo etcétera. Yo te estoy enseñando a leer. Y esta no era cualquier vela. Esta era una vela que había superado un nivel que generó cambio en el estado de entrega. Esta era una vela que había superado a su vez un BPR avanzado que constituía un rango en equilibrio. De hecho, constituye un rango en equilibrio. Si yo lo vuelvo a trazar, solamente a modo de repaso, de lo que tú te das cuenta es de que el precio ha salido por la parte superior de ese rango en equilibrio. Eso quiere decir que no habría ningún obstáculo hacia este nivel. Y ese va a ser nuestro próximo target. Date cuenta de todo el contexto que tuvimos que descifrar para llegar a una conclusión como esta. Es muy sencillo. Y lógicamente, si yo tuviera que resumir todas las herramientas que les he brindado hasta el día de hoy, empezando por el primer video, matriz PD-Array, rangos en equilibrio, rangos en desequilibrio, cómo están constituidos, cómo se traza el origen y el fin de un rango en equilibrio o desequilibrio, mejor dicho, cómo identificar un cambio en el estado de entrega, velas que cruzan áreas, máximos y mínimos que no se deben de romper en función a esas velas, en función al contexto. Las herramientas no son cientos de herramientas, ¿vale? Las que he presentado en esta mentoría. Sin embargo, hacemos una combinación de herramientas para llegar a una misma conclusión. Y a lo largo de los ejemplos que hemos estudiado en los episodios anteriores, ustedes se han dado cuenta cómo es que dentro de un mismo día podemos tener diferentes etapas. No necesariamente el hecho de que Pepito o Carlitos tengan diferentes perspectivas quiere decir que ambos estén equivocados o que ambos estén en lo correcto. Puede que hayan días en donde uno gane y otro pierda, pero en definitiva, leer el gráfico de esta manera te da bastante versatilidad para desarrollarte en diferentes escenarios y no tener que forzar una estrategia que esté sujeta a paso 1, paso 2, paso 3. Porque muchas veces la razón por la que una estrategia falla es por tu criterio, por cómo tú interpretas esa estrategia. De allí que yo los motive siempre a desarrollar sus propios modelos de lectura. Yo leo el gráfico de una manera y con ciertas herramientas. Con estas mismas herramientas tú puedes llegar a diferentes conclusiones y también tener operaciones rentables. Vamos a dirigirnos a temporalidad de una hora. Y vamos a estudiar la acción de precio que tenemos en este día. De hecho, me voy a acercar un poco. Tuvimos un movimiento alcista a partir del área de descuento de la vela diaria anterior, movimiento bajista. El cambio en el estado de entrega se genera en temporalidad de una hora a partir de este precio de apertura. Y eso quiere decir que mientras el precio cotice por encima de ese nivel, va a seguir subiendo hacia nuestro target. No hay por qué pensar que va a bajar. En un contexto como este, repito, no hay por qué pensar que va a bajar. Este es un contexto bastante particular porque he sabido que, y me refiero a que se escucha mucho, que hay que comprar en descuento y hay que vender en premium. Y yo también lo he dicho. Hay tres reglas santas que hay que cumplir. Definir el rango operativo, comprar en descuento, vender en premium y definir tu punto de entrada en base a esas áreas. Pero también hay dos tipos o dos formas de operar, dos tipos de operación. Las operaciones que anticipan un movimiento y las operaciones que son de participación de un movimiento. Tú decides qué operar en función a lo que te encuentres.
Muchas veces pecamos de egoístas porque llegamos al gráfico a nuestro horario, en nuestro horario, y queremos encontrar una operación para nosotros, pero no somos capaces de identificar si la operación ya se dio, si es que el precio ya comenzó a moverse en determinada dirección. Y simplemente marcamos niveles y queremos que llegue a ese nivel para meter la operación. Si tú haces trading marcándote niveles y colocando tus operaciones en esos niveles solamente porque están allí o solamente porque aparentan ser soportes o resistencias, deberías considerar analizar un poquito más profundamente lo que tienes en tu gráfico. Porque si bien es cierto, muchas personas dicen hay que hacerlo sencillo. Sí, hay que hacerlo sencillo, pero hacerlo sencillo no significa hacerlo de forma estúpida. Voy a eliminar esta matriz PDR porque tú ya entiendes de dónde viene el precio. Voy a estirar esta área de temporalidad diaria porque también entiendes que era nuestro rango en equilibrio previamente utilizado. Entonces no estoy variando en las áreas, todas las conclusiones las estoy sacando a partir de lo mismo que ya tenía marcado. Inicialmente tengo un bias alcista y no tengo por qué pensar que el precio va a bajar, pero si en las próximas velas el precio comienza a bajar, hay que estudiar eso. Recuerden que cada escenario en donde nos equivocamos en la proyección es un escenario que vamos a archivar y cuando nos encontremos un escenario similar los vamos a contrastar. De momento tenemos bias alcista, tenemos acá un desequilibrio que no se cubrió por completo y eventualmente el precio salió del rango de temporalidad diaria o de un día, iba a decir eso. Tuvimos una contracción hacia ese límite o extremo de ese rango en equilibrio de un día y un movimiento alcista. Acá tenemos un área que es similar a la que nos hemos marcado en temporalidad de un día. Esto lo voy a marcar con color azul. Ahí está. Entonces dense cuenta que esta área está generando relativamente las mismas reacciones en el momento en el que el precio se acerca a ella. Tuvimos un primer alcance, hubo una reacción debido a que es un rango en equilibrio antes de que por encima de ella el precio ya no encuentre ningún obstáculo. Tuvimos nuevamente un alcance, pero los cuerpos cerraron por debajo de, mejor dicho, el cuerpo de esta vela, no los cuerpos. El cuerpo de esta vela cerró por debajo del 50% y en el cuadrante inferior de nuestro rango en equilibrio. Si esto es así, entonces dependemos de la siguiente. Dentro de temporalidad menor, aquí seguramente vamos a ver inputs bajistas que nos dicen el por qué el precio continuó cayendo. Al caer, dependemos de todo este periodo de esta vela, de si este periodo cierra por encima, en medio de las dos áreas, de la diaria y de la de una hora, o de si se introduce debajo de este mínimo y dentro del área de temporalidad diaria. Eso es lo que tuvimos. Y finalmente el precio me crea otra vela bajista dentro de este Fair Value Gap, porque esto es un Fair Value Gap, es un desequilibrio en una única vela. El equilibrio se da hasta este máximo que actúa como último precio cotizado, que es un concepto que yo desarrollo en mi mentoría entrega de precio. Vayan a buscarla, la liberé de nuevo. Está aquí en YouTube. Máximo, si alcanza, tengo ligera reacción y como es un target, se genera ligero equilibrio, pero dentro del área de temporalidad diaria. Es allí donde el precio cotiza. Fíjense en un detalle interesante. Solamente para no generar suciedad visual, voy a marcarme una matriz PDR a ese Fair Value Gap, ¿vale? Dense cuenta cómo es que tuvimos un alcance al 50%, la primera vela que se acerca y supera el 50%, cierra ligeramente o exactamente en él. Tuvimos una siguiente vela, una vela de reacción, pero ya no me rompe el mínimo más bajo dentro del área de descuento del Fair Value Gap. Y las velas posteriores empiezan a formar un movimiento alcista en forma de bici, pero se interrumpe con esta vela. Es decir, allí no hay desequilibrio. Todo eso es un rango en equilibrio. Eso quiere decir que si aplicamos la teoría, el precio se puede mover de extremo a extremo mientras se encuentre en un rango en equilibrio. ¿Qué sucede después de un rango en equilibrio? Un desequilibrio, y ese es precisamente el desequilibrio que queremos ver hacia este objetivo. Entonces, yo voy a trazarme una matriz PRI desde el máximo más alto del equilibrio hasta este mínimo, y la salida de un rango en equilibrio se tiene que generar con desequilibrio. Aquí voy a ir directamente a una hora, o mejor dicho, voy a ir directamente hacia las 12. Tuvimos la salida,
Pero lo que queremos analizar es qué pasa aquí, por qué el movimiento alcista no se sostiene y qué lo envía nuevamente adentro del rango. Ver este tipo de escenarios a ti te prepara para no casarte con la dirección alcista o no tener que seguir comprando porque piensas que va a llegar acá. ¿En qué momento la narrativa se torna bajista? Vamos a estudiar eso en temporalidad de un minuto. Voy a quitar aquí la matriz pi de array, o no la voy a quitar, solamente la voy a reducir hasta ahí. Excelente. Fíjense la manera en cómo se genera la salida. Nosotros dentro de la estructura de temporalidad de un minuto tenemos máximo, ese máximo se rompe con equilibrio y el fair value gap antes de la ruptura de este máximo está aquí. Va a ser importante que marquemos ese fair value gap debido a que estamos utilizando esa metodología. Marcamos ese fair value gap. Tenemos ruptura con equilibrio. No es lo mismo tener una ruptura con un movimiento con un único tipo de velas. Tenemos equilibrio. Nuevamente movimiento alcista, fair value gap. Fíjense que ahí en ese fair value gap el precio reacciona. Pero lo que tendríamos que ver a partir de ese momento en el que el precio alcanza ese fair value gap y lo cubre, ya estoy rompiendo un máximo dentro de la misma tendencia, es nuevamente un BC. Eso no se forma. Y al no formarse, ese fair value gap, si se supera en dirección bajista, si se rompe el mínimo más bajo que ya había en él, incluso si está fuera de su rango, es un indicio para pensar que va a empezar a contraer. Y así es como podemos también filtrar una contracción. Inicialmente sería una contracción, ¿vale? Tenemos entonces superación del fair value gap nuevamente por la parte inferior. Tenemos ruptura del mínimo que está más allá de ese fair value gap, que es este de aquí. Lo voy a marcar para que tengan mejor visibilidad. Ahí está, tenemos ruptura de ese mínimo, que es el que supera el fair value gap. Tenemos una contracción. En esta contracción no se opera solamente porque se haya superado el fair value gap y se haya roto el mínimo. Algunos se arriesgan a hacer eso. Y en este caso me refiero a ventas, ¿vale? No estoy diciendo que porque se supere este fair value gap y se rompe este mínimo ya te debes meter en venta. Eso no lo estoy diciendo. Estoy diciendo que esto apenas nos sirve como indicio de que va a bajar. Al tener esta contracción y al generarse nuevamente un movimiento bajista, nosotros esperamos que este movimiento bajista se interrumpa. En este caso se interrumpe aquí. Se interrumpe justo debajo del fair value gap que generó la ruptura del máximo más alto, y presta atención a esto, antes del inicio de la sesión, o sea, antes de las 9:30. Esto quiere decir que al no tener un desequilibrio en forma de Sibia en la parte superior, volvemos a tener el mismo patrón algorítmico en cuanto a equilibrio y desequilibrio analizado en los últimos 2 videos, 2 lecciones o 2 clases. A partir de un equilibrio se genera un desequilibrio. Ese desequilibrio supera un área clave que teníamos previamente analizada, ya lo he explicado, fair value gap antes de una ruptura. Aquí aplicamos lo mismo, solamente que gracias a que se supera el precio entra a un nuevo rango. Y gracias a que se supera el precio va a continuar cayendo dentro del rango, pero en este caso de una hora. Esa es la razón por la que nosotros podemos hacer lo siguiente. Dense cuenta que si yo me acerco, yo extiendo un poquito más. Este fair value gap actúa de breakaway gap. Un breakaway gap es un fair value gap que se forma en la ruptura de un máximo o un mínimo. Entonces yo acá voy a colocar breakaway gap y también voy a señalar el mínimo que rompe. Ese mínimo que rompe puede ser un mínimo tanto de la tendencia actual como de la tendencia anterior, pero tiene que estar visualmente formado en la ruptura de un mínimo, aunque ese mínimo sea de una mecha. En este caso, ese es el desequilibrio que no se tiene que cubrir, no se tendría que cubrir por completo. Es diferente que este fair value gap esté por dentro del último rango equilibrado. Allí sí tiene permiso de cubrirse por completo. Si no se cubriera por completo, tú igual ya lo estás contemplando. Sin embargo, además de este fair value gap, de este breakaway gap y de la narrativa en la parte superior, lo que nosotros tenemos aquí, voy a borrar ahora sí ese breakaway gap, lo que nosotros aquí tenemos es un BPR. Y es allí donde nosotros empezamos a analizar con detenimiento cómo es que el precio se comporta en esos BPRs. Voy aquí a colocarle una línea en el medio. Ahí está. Dense cuenta de los cuerpos de las velas. Las mechas sí están superando, pero el precio se mueve de área en área.
Si el precio va a llegar a un desequilibrio, tiene que cruzar un rango en equilibrio. Piensa en eso. Y si el precio va a llegar a un rango en equilibrio, tiene que cruzar o cubrir un desequilibrio. Piensa en eso. Es que lo que te acabo de mencionar es información brutal para descifrar contextos diferentes en diferentes días. Aquí hay una operación en corto, ¿sobre qué? Sobre la lógica de que el precio ha vuelto a ingresar al área premium de tu rango de una hora, que tú podrías colocar allí una venta hipotéticamente hablando, de que aprovecharas esta información hacia el área de descuento del rango de una hora. Si yo el rango de una hora lo convierto en, por ejemplo, un área de cuadrantes, yo estaría colocando mi operación en venta en el cuadrante, en este caso en la frontera entre cuadrante superior hasta esta frontera del cuadrante inferior, es decir, la mitad de la mitad superior hasta la mitad de la mitad inferior. Y tú podrías usar esta herramienta de cuadrantes que no es más que un Fibonacci, ¿vale? No es más que un Fibonacci, no tienen que estresarse tanto por eso. Desde este máximo hasta este mínimo, la salida del precio, que fue lo que no sostuvo la salida, en temporalidad menor ves un equilibrio. En temporalidad menor ves la narrativa, Fair Value Gap, mínimo más allá del Fair Value Gap, ambos superados. Contracción, la contracción no alcanza a romper el máximo y en este nuevo movimiento bajista es que buscas el setup. En el contexto previo tenemos otro Fair Value Gap, allí se detiene. Si tomamos el rango de una hora, tenemos la mitad del cuadrante superior. Allí está la colocación de tu operación en corto hasta el cuadrante inferior. Piensa en esto. Si yo trabajo por cuadrantes y estoy dispuesto a asumir un stop loss por default, si yo coloco el stop loss aquí, ¿vale? Y me voy hasta el cuadrante, hasta la mitad del cuadrante inferior, estoy haciendo relativamente un 1 a 2. Y así es como podrías trabajar con cuadrantes. Esta es una herramienta que estoy implementando, así como la que te enseñé de las desviaciones estándar. Fibonacci es una herramienta muy buena, pero hay que saberla usar y hay que saber y entender en qué momentos. Como yo lo que estoy mirando en este ejemplo es una reinserción del precio dentro de un rango en equilibrio de temporalidad mayor, puedo usar los cuadrantes para no tener que ir a romper el mínimo. ¿Debido a qué? Fíjate lo que sucede en cuanto se coloca una entrada allí. El precio se desplaza hacia el cuadrante inferior, me rompe el mínimo que ya existía, aquí, debajo del 50%, genera una ligera contracción nuevamente hacia hacia el 50% al cual me estoy refiriendo, mejor dicho. Movimiento bajista, aquí se tocaría tu take profit, ya eliminó por fin esta orden y vamos a analizar lo siguiente. Hasta entonces, este es tu máximo que alcanzó tu target, ¿vale? Aquí aplicas patrón. Si el precio te rompe ese máximo no es que va a subir, tiene que romper máximo y cubrir desequilibrio. Pero rompe ese máximo y no cubre el desequilibrio. Eso quiere decir que va a seguir cayendo. Pero estas técnicas las usas para monitorear el movimiento. Nuevamente comienza a caer y aplicas lo mismo. Ángel, pero acá sí me rompe este máximo y acá sí me cubre este desequilibrio. Piensa en esto. Este máximo no forma un mínimo más bajo. Este máximo sí forma un mínimo más bajo. Este máximo se puede romper y este desequilibrio se puede cubrir por esas pautas. Y es así como eventualmente tenemos un movimiento bajista que me forma o construye el mínimo de la sesión hasta ese momento, que de hecho es un mínimo más bajo que el que ya teníamos hasta ese entonces. Ahí está, ruptura de ese mínimo. Entonces lo que te acabo de detallar es cómo, en sencillo, a partir de un rango en equilibrio se construye un desequilibrio con ruptura. En base al contexto hemos determinado el lugar en donde se encuentra la operación y así es como tú puedes aprovechar el movimiento. Pero lo que yo estoy hablando es de cómo aprovechar un escenario en el que el precio está volviendo a insertarse dentro de un rango en equilibrio anterior previamente roto. O sea, rompió este máximo y la idea era que alcance el nivel naranja en la parte superior, que era este máximo, o es este máximo. Pero, ¿qué es lo que hace que se dé la vuelta y cómo le doy seguimiento a esa lectura? Haciendo este ejercicio. Nos vemos en el siguiente video.